bien, ya es fin de semana. El doctor Mauro Andino, conocido analista político, manifiesta su desacuerdo con la consulta popular propuesta por el presidente Noboa. En definitiva, él se pregunta, ¿en qué beneficia dicha consulta para disminuir y paliar el crimen organizado y la delincuencia común que existe ahora mismo en el país? Si 9 de las 11 preguntas iniciales tranquilamente se las puede tramitar vía asamblea, y solo la pregunta de los casinos sería por consulta. Pero además sostiene que esa actividad es por demás perjudicial, no solo a nivel personal, familiar, porque se puede provocar una enfermedad a la adicción, como es la ludopatía, sino que también a nivel macro, puesto que al Estado en nada le favorece, porque en los casinos y juegos de azar es muy fácil evadir impuestos, es muy fácil lavar el dinero sucio, mal habido del narcotráfico. Y encima de todo ello, se facilita mucho más porque tenemos en el Ecuador una economía dolarizada. Desde mi punto de vista, desde mi visión externa, no soy experto económico, pero basta con tener 2 dedos de frente para darnos cuenta que van a ser muchísimos los problemas que se agudizarán a la ya precaria situación de inseguridad que vive el Ecuador. Que los beneficios por impuestos de trabajo se generen. Además, que es un poco vergonzoso, de pobreza intelectual por parte de Noboa, proponer que el Ecuador se mantenga por una economía de casino o de ruleta. ¿Será acaso que las universidades de los Estados Unidos no son tan buenas? ¿O será más bien que don Daniel faltó justamente ese día a clases de economía? Alexis, esa consulta popular nació muy mal desde el primer momento en que fue enviado ese paquete de 11 preguntas por parte del presidente de la República. Para arrancar, ¿qué tiene que ver la vuelta o el retorno de los casinos, de las ruletas y de los juegos de azar para combatir la criminalidad, cuando precisamente varios organismos internacionales, cito, el GAFI, del cual el Ecuador es parte, ONGs como Transparencia Internacional y amplia literatura, documentos, recomendaciones del propio sistema de Naciones Unidas para combatir la corrupción, señalan que los casinos son actividades económicas muy propicias para que se lave activos, para que se blanquee capitales, es decir, para que se oculten, se maquillen y se legitimen, se puedan validar dineros sucios. ¿De dónde provienen? Precisamente de lo que aquí queremos combatir, dineros que son resultado del narcotráfico, del crimen organizado, de la corrupción política, de la corrupción estatal, y en muchas ocasiones también hay que decirlo, corrupción entre agentes económicos privados o grandes multinacionales, que también existen. A veces también se piensa que únicamente en el Estado es donde se generan estas acciones criticables. Bajo ese marco y tomando en consideración que además de esas 11 primeras preguntas, 8, escúchenme bien la audiencia, 8 preguntas hacen referencia a reformas del Código Orgánico Integral Penal, donde además de ganar el sí, el presidente no es que acompañen los anexos la norma específica que él quiere que se incorpore en el COIP y que de ganar el sí se publicaría en el registro oficial, sino que lo que el presidente, equivocadamente, en un absurdo, lo que nos propone es lo siguiente: vote sí en esas 8 de las 11 preguntas para reformar el COIP y uno revise el anexo, y lo que nos propone es que una vez que se hagan oficiales esos resultados, en el plazo de 5 días, él enviará proyectos de ley a la Asamblea para que a su vez la Asamblea los tramite y apruebe en un plazo de 60 días, lo cual es absolutamente inoficial. Debido a este estado de guerra no internacional, como lo ha denominado el presidente Noboa, a esta lucha justa y necesaria contra las mafias y crimen organizado en el país, se envió un proyecto de ley urgente a la Asamblea Nacional, en el cual básicamente se contempla el aumento del IVA del 12 al 15%.
Y es una medida que, aunque no guste y esté reñida con la realidad económica que ahora mismo atraviesa el Ecuador, había que tomarla. Y hay que apoyarla porque se trata de una emergencia nacional, así como lo fue en el año 2016 el terremoto que sufrió el Ecuador y en el cual fallecieron 700 personas. En aquel momento, en aquella tragedia, el presidente Correa pidió la colaboración de los ciudadanos para asumir un alza temporal del IVA. Temporal. Además, se tomaron otras medidas. Por ejemplo, se gravó por una sola vez con el 0,9% a personas con patrimonio mayor a $1 millón. También a toda persona que ganaba $1,000 mensuales se le dedujo un día de salario. He querido recordar estas medidas tomadas en aquel gobierno para demostrar que sí se puede cargar las responsabilidades compartidamente, o quizás que paguen, suelten el dinero quien más tenga, es decir, los ricos. Pero que yo sepa, Noboa no toca directamente a ese estrato social, y más indignación da justamente a sus amigos, socios y propia empresa son los que más deben miles de millones de dólares en impuestos, impagos, y el SRI no cobra, no ejecuta. Además, ¿por qué no se vuelve a cobrar el impuesto a la salida de divisas como antes? Por ejemplo, ¿por qué no se propone un impuesto único o estable como pretende con el IVA? Sobre pretexto de este serio problema, un impuesto, digo, a las utilidades de las grandes empresas, incluidos los bancos, que solo en el 2022 alcanzaron más de $2,000 millones. Pues por una sola razón: el presidente Noboa pertenece a esa élite económica y nunca afectará a su entorno. Ahora mismo, como siempre sucede cuando la derecha gobierna al país, existen conflictos de intereses y quienes pierden son los pobres. Y en medio de la crisis generada por la violencia, el presidente Daniel Noboa envió un nuevo proyecto de ley económica urgente a la Asamblea Nacional. La medida llamada Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, plantea un aumento del 12 al 15% en el impuesto al valor agregado que ayudaría a financiar el combate al conflicto armado interno. Según el documento entregado a última hora, el del jueves, el objetivo es la recaudación de fondos para atender las obligaciones del Estado en la implementación de planes, programas, acciones y políticas públicas para los sectores sociales. Noboa agregó que la ola de violencia, la crisis social y económica han agravado la difícil situación fiscal del país. El Parlamento tiene ya 30 días para pronunciarse sobre la propuesta. De conformidad con la atribución que me confiere el artículo 140 de la Constitución de la República, remito a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y la económica, con calificación de urgente en materia económica para su conocimiento, debate, discusión y aprobación. Circula en redes sociales un audio de don Alvarito Noboa, señor padre del presidente. En este audio, don Álvaro invita a que los ecuatorianos se pongan la camiseta, arrimen el hombro ante esta crisis. Es un audio muy emotivo, con música de fondo, envolvente, es decir, bien editado, y manifiesta al final que sigue con las intenciones de ser presidente. Es decir, el señor Álvaro Noboa no es necio solamente, sino masoca, y hasta chistoso, porque ya 5 veces el pueblo le dijo no. Y además, no creo que sea oportuna su intervención ahora que su hijo es el primer mandatario. Estas son las incoherencias de estos ricos ecuatorianos. Tanto a quienes piensan igual que yo o discrepan, les pido abramos ya los ojos. Démonos cuenta que el país está en soletas, porque muchos, quizás la mayoría, se deja impactar por estos memes audios. Esto solo es puro y duro marketing y mentira, porque si analizan palabra por palabra aquel audio,
todo es farsa y fantasía. A la clase burguesa del país, el pueblo le vale únicamente como herramienta de trabajo, como un medio para crear más riqueza, para ellos, por supuesto. Los neoliberales ortodoxos defienden la libertad, pero su libertad para crear riqueza, pero no les importa a qué precio. Solo velan por sus intereses, por sus ganancias y utilidades. Y no lo digo desde el resentimiento, no, sino desde la realidad palpable. Durante 10 años gobernó un intelectual de clase media que pensó y sintió en concordancia con el pueblo, con los pobres, y ahí están las obras, los resultados, los avances, los reconocimientos, las estadísticas. Por más que se inventen o magnifiquen errores, que por supuesto pudo haber, no pueden tapar ni destruir todo lo logrado. Después de aquel intelectual, llegó un traidor que se cambió de bando, un travesti de la política ecuatoriana, y luego un corrupto inepto. Y en 7 años, miren la destrucción, la corrupción, la desolación física y moral que vive el país. Por favor, a quienes son víctimas de la desinformación diaria, vayan a un médico, busquen un psicólogo, pidan consejo y reflexionen. Entiendan de una vez que el odio es el causante de esta debacle que pasa en el Ecuador. Necio. Me dicen que soy necio por insistir. Que para mí la presidencia de la República es un capricho y hasta una obsesión. Que el Ecuador está en quiebra y con la moral partida. Que debería disfrutar de mi trabajo y de mi familia. Pero te hago una pregunta. ¿Qué harías tú si sabes que tienes la voluntad, los medios y la capacidad de ayudar a millones de personas? ¿Cambiarías de opinión por lo que los otros piensan? ¿Preferirías descansar? Yo no. Porque lo que llaman necedad y capricho es tenacidad. Y eso es justamente eso lo que se necesita para sacar al Ecuador adelante. Con trabajo duro, responsable y transparente. Como una empresa, una honesta, rentable y próspera empresa, en la que todos somos socios, porque queremos lo mismo, porque tengo el talento, el equipo y la convicción para sacar adelante a mi amado Ecuador. Porque mi pacto es con el Ecuador. Gracias a todos por llegar hasta aquí, al final del vídeo. Les pido que compartan y participen con sus comentarios. Seguimos mañana.